Último bloque de Casa Violeta tras la Sierra. La negra no empezó hablando, eso es una bendición de Jehová. Bueno, no, pero igual estoy atenta, es como el estímulo-respuesta. Miro la lucecita roja y trato de callarme, pero Sos a como el veces perro de Pavlov. Soy como el perro de Pavlov, sí, totalmente. Bueno, estoy saliendo. Ahí está. Guau. Ahí estoy. ¿Cómo se acá. siente? ¿Hay papel Como higiénico? que tendría que ser un pulpo, más o menos, para llegar con tantos botones Nadie y te tanta obligó, nadie te cosa. obligó. Tranqui, panqui, mi amor, ya estás. Es práctica, es como todo, me gusta la adrenalina, así que yo por las dudas voy girando, así voy probando cosas nuevas en Casa Claro, Violeta. el bashing jumping sale muy caro. Es mejor venir a la Tinku y Claro, alto viaje. te sí, queda. un día frente al micrófono, otro día de este lado. Bueno, Muy bien, chicas, muy bien. como anticipaban al principio del programa, armamos un pequeño informe efeméride por este 23 de septiembre, que fue el Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas. El pequeño ese informe, bueno, además de contar de por qué se celebra el 23 de septiembre, bien, me están haciendo ya señas de que vaya más rapidito. Quería comentarles que durante el primer semestre del 2018 fueron rescatadas y asistidas un total de 187 víctimas sometidas a regímenes de explotación sexual o laboral por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde finales de abril de 2008, cuando se promulgó la Ley 26.364 para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, hasta el 31 de marzo último fueron liberadas un total de 12.040 personas de las organizaciones criminales. Para poder desenmascarar estas redes es importante el compromiso de todos. Si ves alguna situación que te hace dudar, no dudes, así dice la campaña. Llama al 145, es una línea gratuita y nacional donde puedes hacer la denuncia. De esta forma podemos salvar la vida de muchos que están en situaciones de esclavitud. Bueno, entonces, como les decía, vamos a escuchar el audio que repasa de por qué este 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Trata y algunos datos más para tener en cuenta. Estás escuchando Casa Violeta tras la Sierra. Programa radial feminista. Lo personal es político. Radio Tinku 107.9. Que no falle El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata fue declarado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Fue un 23 de septiembre, en el año 1913, cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. El país pionero fue Argentina, con la denominada Ley Palacios. La trata de seres humanos consiste en la compraventa y explotación de niños y adultos. Los traficantes explotan la vulnerabilidad de la gente, que puede verse exacerbada por factores como la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres, la falta de acceso a la educación, los conflictos étnicos y los desastres naturales. La trata de personas en Argentina es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Es el proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado una forma moderna de esclavitud. A nivel mundial, está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos, luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo. Existe un protocolo internacional contra la trata de Naciones Unidas, que fue firmado por 117 países, entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a las víctimas de esta.
También promueve a los países cooperar entre ellos para lograr estos objetivos. En la Argentina, este delito está penado por la ley. Existen muchas leyes sobre este flagelo, sin embargo el delito continúa ocurriendo. Un avance legal importante en la materia fue la sanción, en 2008, de una ley de trata de personas que intentaba lograr lo que busca el protocolo internacional. Sin embargo, a finales del 2012 se amplió y mejoró la ley de 2008 a la ley 26.842. La ruta es el tejido que une ciudades, provincias, países. Pero la ruta guarda otros secretos. Por su pavimento se trasladan para el comercio, ganado, granos, productos industriales, pero también personas. Nadie quiere comprarse ropa producida por esclavos, ni tomarse un trago y enterarse que la chica que le sirve está siendo buscada por su familia y trabaja bajo amenaza. Pero una cosa es ignorar y otra, mirar para otro lado. El comercio y la explotación de individuos se denomina trata de personas. En la actualidad, hay más de 12 millones de personas víctimas de las redes de trata. De esos 12 millones, 1.200.000 son niños y niñas. La trata consiste en la captación de personas para trasladarlas y ser recibidas con el fin de explotarlas. Esa explotación puede ser laboral, sexual o para extracción de órganos. La trata de personas es el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, justo detrás del tráfico de armas y de drogas. ¿Pero qué es lo que une a las rutas con la trata de personas? Uno de los eslabones más importantes de la cadena es el traslado. Existen lo que se llama provincias de origen y provincias de destino. Esto es, provincias de donde son reclutadas generalmente las víctimas y provincias a las que son trasladadas para su explotación. Las provincias de origen son Misiones, Formosa, Corrientes, Tucumán, Salta, Chaco y Santiago del Estero. Las provincias de destino son Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Aunque también se recurre al secuestro como método de captación, la forma más frecuente es el engaño. Se buscan víctimas con necesidades económicas insatisfechas o afectivas y se les promete el paraíso, un trabajo muy bien pago en otra provincia o simplemente se recurre a la seducción. El traslado es fundamental para hacer más vulnerables e indefensas a las víctimas, porque se las aleja de su hogar y de su entorno conocido. Mientras las víctimas son trasladadas, los tratantes aprovechan para ir explotándolas. Las personas que trabajan diariamente en las rutas son observadores privilegiados que podrían aportar muchos datos y ser parte activa de la lucha en contra de la trata de personas. Pero se necesita estar instruido y dejar de ignorar la trama real de las redes de trata. Para eso, vamos a empezar por derribar algunos mitos. Si pensás que una víctima de trata se ve golpeada, maltratada o deprimida, la respuesta es no. Si bien se recurre a todo tipo de maltrato físico y psicológico, a violaciones, golpizas, amenazas, falsos fusilamientos y encierros, cuando salen a la cancha, es cuando los esclavistas piensan que ya están despojadas de su deseo de huir. Por lo tanto, lo más probable es que las víctimas se vean felices, arregladas y bien dispuestas. Si pensás que las víctimas de trata están encadenadas y buscan continuamente escaparse, eso tampoco es absolutamente real. Pensá que sos madre y te secuestran. Pensá que en cautiverio te traen fotos de tu hijo entrando al jardín, de tu hijo en la plaza, de tu hijo tomando un helado. Ahora, pensá que las únicas cadenas que te atan son estas palabras. Quédate acá o te traemos muerto a tu hijo. Cuando la hija es mujer, la amenaza más frecuente que se transforma en realidad es quédate acá o ponemos a trabajar a tu hija. Si crees que los tratantes y prostituidores son gente oscura y tenebrosa, como los mafiosos de las películas, la respuesta también es no. En general, son hombres y mujeres relajados y carismáticos,
Con su simpatía y frescura, lograron engañar a sus primeras víctimas y persuadir a policías e investigadores de su inocencia. La conciencia no los molesta y no sienten vergüenza o pudor de tratar a los individuos que explotan como mercadería descartable. Las denuncias deben efectuarse inmediatamente después de producida la desaparición. Las primeras 48 horas de una desaparición son vitales para la investigación. Por cada víctima de trata desaparecida se dañan 3 generaciones. La de las víctimas, la de los padres que las buscan y la de los hijos que dejan abandonados o que tienen en cautiverio. La mayoría de los prostíbulos funcionan con el aval de la Fuerza de Seguridad local. El tormento psicológico es tan efectivo que las propias víctimas dejan de verse como tales y se culpan a sí mismas por su situación. Los clientes son testigos privilegiados del funcionamiento real de los bares y prostíbulos. Su testimonio es fundamental para desarmar las redes. Pero el traslado, la explotación y el consumo no son los únicos eslabones que tienen la cadena de las redes de trata de personas. Otros eslabones de esta cadena son la corrupción, la justicia lenta e ineficaz, los prejuicios, el miedo y la ignorancia. De los 2 primeros nos estamos encargando las organizaciones nacionales e internacionales, junto con los gobiernos nacionales y provinciales. Si bien falta mucho por hacer, se lograron algunos avances significativos, como la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en abril del 2008, que incorpora a la trata de personas como delito. Antes de esta ley, no existía sanción sobre los tratantes de personas. Como vimos, no hace falta estar atado a cadenas para ser esclavo. El éxito de las redes de trata reside en un delicado trabajo sobre cada víctima que las despoja de toda herramienta de defensa. El éxito está en poder convertir en objetos a las personas para poder moldearlas y comercializarlas a su antojo. Para esto recurren a tormentos físicos y psicológicos y, por supuesto, a drogas como el éxtasis o, como lo llaman algunos, la pastillita de la alegría. El miedo hace fuertes a las redes de trata. Miedo de las víctimas a los encargados, a las madamas, miedo a sus propias compañeras, pero también el miedo de los clientes al apriete o a quedar escrachados. Pensa entonces que el cliente es el único individuo libre de la cadena, que accede a teléfonos que no están intervenidos y que puede preservar su identidad. ¿Se te ocurriría ver a algún compañero al costado de la ruta y no parar a auxiliarlo? ¿Por qué debería ser indiferente a este delito que genera tantas víctimas? El mundo le pertenece a los valientes. Aunque es un tema complicado, hay algunos indicios para tomar en cuenta para entender que no se trata de trabajadoras, sino de víctimas de trata. Estos indicios son: si parece menor de edad, es posible que lo sea, aunque otros, o ella misma, mientan al respecto. Si habla diferente, en otro idioma, con otro acento o tonada, es probable que haya sido trasladada. Si no puede aceptar encontrarse fuera del lugar en el que trabaja, si vive en el mismo lugar donde trabaja, si no es ella la que recibe el dinero, si tiene que pedir permiso para todo, podrías estar frente a una víctima. Si se ve golpeada o quemada, es que está siendo maltratada físicamente. Tal vez se rebeló, intentó huir o no obedece como debería y se la está castigando. Si se ve exaltada, es posible que esté muy drogada, tan drogada que nadie en su sano juicio debería tocarle un pelo. No hagas nada personalmente. Hay organismos que recibirán tu denuncia anónima y reaccionarán con premura. No necesitamos que pongas en riesgo tu vida y la vida de las víctimas. Simplemente avisa. Y sobre todo, habla con tus amigos, con tu familia y compañeros de las cosas que aprendiste. La información también es un arma muy efectiva contra la esclavitud. Solo en 2011, la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación rescató a 1.597 víctimas. Gracias a personas como Gabriel, a familiares que se movilizan buscando justicia y a organizaciones afines. Contamos con vos. El audio que escuchábamos son fragmentos de un audiovisual dirigido por Lucía Bertolino Juan, escrita por Caro Piereri, se llama Las rutas de la trata. Si sos víctima de trata o alguna situación te hace pensar que otra es víctima de trata, no dudes. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional, y hace la denuncia.